Del progreso y quedamos en seguir elaborando sobre eso porque es un tema, me parece, muy interesante. Y creo que tal vez podemos empezar señalando esta obra Antígona de Sófocles, que me parece que está conectada con el progreso en el sentido de señalar y subrayar en esa obra que los derechos de las personas son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno. Y después estábamos hablando, creo que dejamos ahí la última conversación, el concepto de evolución. Ahí mucho tiempo después en Roma, Lucrecio, tal vez es el primero que toma de la naturaleza de las cosas la cuestión de la evolución en un sentido doble, en un sentido casi como precursor de Darwin y en otro sentido como precursor de Mandeville en cuanto a el proceso de evolución cultural. Y aprovecho para señalar que me parece que son dos cosas de una naturaleza completamente distinta. Esto es, el proceso evolutivo a la Darwin en las especies y en el campo de la biología, del campo de las ciencias sociales. Sin embargo, se ha dicho, se sigue diciendo, aparecen ahora libros con este tema, refiriéndose al darwinismo social, o sea, hacer una especie de extrapolación del campo biológico a las ciencias sociales. Y yo creo que debe subrayarse que primero, cuando estamos hablando del evolucionismo cultural, es un proceso de selección de normas, no de especies. Pero más importante todavía es que no es como ocurre en la biología, la eliminación de los menos aptos por los más aptos. En el caso de las ciencias sociales, si hay procesos abiertos, los más eficientes, vía las tasas de capitalización, le están transmitiendo su fortaleza, no como una consecuencia buscada ni una consecuencia querida, sino se dice técnicamente una externalidad, a los más débiles. Y después vos mencionaste en nuestra última conversación esta discusión medieval, pero también que se suscitó en otras épocas, si la evolución es lineal o no es lineal, si es solamente una evolución o si puede haber involuciones y todo esto. Y en esto a mí me parece como una especie de cosa mágica y de misterio, cómo lo vinculan con los tiempos. Esto es, ¿no? Se dice, uno no debe estar refugiado en el pasado y tampoco fugándose al futuro, tiene que vivir el presente. Sin embargo, y esto lo empezó bastante antes San Agustín, mostraba esta especie de misterio del presente, ¿no? Porque si uno analiza, se le da tanta importancia de vivir el presente, pero ¿qué es el presente? Son como fracciones, ni siquiera se puede decir de segundos, porque ya pasó al pasado y lo otro va a venir. Entonces tenés que darle mucha importancia al presente, sin embargo es algo como etéreo, ¿no? Y este tipo de debate con el tiempo me parece importante porque subrayan muchos autores la diferencia de durar con vivir, es decir, la densidad de la existencia y vinculado al presente, pero con este misterio que me parece de interés escarbar, ¿no? Con respecto a lo que decías, sobre todo en pensadores, Lucrecio, que vos mencionaste, es muy interesante asociar la idea de progreso al de secularización. Yo no sé si alguna vez te dije que yo pienso mucho en ese sentido. Es decir, he pensado muchas veces que el progreso ha tenido que ver con el proceso de secularización en los siguientes aspectos. Lucrecio, por ejemplo, es uno, después del gran periodo de secularización del siglo VI a.C.,
donde se empieza a desacralizar el mundo natural y social, es decir, se trata de explicar los hechos a partir de los hechos mismos, Lucrecio vuelve en Roma a hacer lo mismo. ¿Y qué quiere hacer? Él quiere empezar a dejar de lado la religión, digamos, todo lo que llamaríamos el paganismo de esa época, las supersticiones, las explicaciones a partir de todo ese mundo de dioses, semidioses, etcétera, y empezar a explicar el mundo natural, los terremotos, el océano, la tierra, a partir de hechos de la propia naturaleza, sin recurrir a dioses para eso. Y parece que hay una correlación, Alberto, entre estos procesos de secularización y el afianzamiento de la idea de progreso, que es lo mismo que sucede con los griegos, ¿no? Es decir, empiezan a tratar de explicar el mundo natural y social, no asociado a los dioses, sino a través de las propias cosas y de la actividad del hombre. Por eso surgen tantas técnicas, se da mucha más libertad de expresión y de ideas, y se produce, y en esos momentos surge con mayor énfasis, o se pone mayor énfasis en la idea de progreso. Y esto yo también lo junto al desprestigio que hay en la actualidad de la idea de progreso. Es decir, todo el progresismo a nivel mundial no le gusta hablar de progreso. Paradójicamente. Paradójicamente. Al progresismo no le gusta hablar de progreso porque siempre está viendo lo peor de la sociedad y en general lo ve como consecuencia del desarrollo capitalista y de la libertad individual, y tienden a ser planificadores y tienden a estar a favor de la defensa de una mayor actividad del Estado en la vida social. Y se ha ido corriendo, han ido arrinconando la idea de progreso, y esto ha quedado, la idea de progreso está en la actualidad todavía en boga, o es defendida a través de pensadores como von Hayek, Mises, si querés ir un poco más para atrás, Voltaire, o Smith mismo, pero en la actualidad actual, digamos, es decir, la mayor parte de los intelectuales les produce un cierto rechazo la idea de progreso. Sí, ahora respecto a lo primero que vos decías, Carlota, ¿no te parece que tal vez se pueda separar, a lo mejor estaba en el espíritu de lo que vos decías, lo que es el mito, lo que son los prejuicios, lo que es la cosa politeísta o panteísta, como vos decías, o la cosa de adorar, sí, respecto de lo que es propiamente la religión, en el sentido de la religatio, de el tomar como modelo, si querés ponerlo de esos términos, a la perfección, entendiendo por la perfección Dios, la primera causa, el esfuerzo por el autoperfeccionamiento, es una cosa distinta de todos estos mitos y prejuicios que hacían imposible la investigación en ciertas áreas, porque claro, eran como cosas tabú y todo eso. Exactamente, ¿no? Exactamente. En el Renacimiento, un ejemplo que he dado muchísimo en clase, Michelangelo no podía, a pesar de su genialidad, tenía que robar cadáveres en el cementerio porque la Iglesia había prohibido el estudio de la anatomía humana, y cuando vos ves a Michelangelo, ves en cualquiera de sus figuras, desde la creación hasta cualquiera, el David de Michelangelo, vos ves un conocimiento perfecto de la proporción, de los músculos, de todo eso. Eso lo tuvo que hacer porque la Iglesia en ese momento consideraba que como una interpretación que no aceptaríamos de ninguna manera, el cuerpo, como el cuerpo es sagrado, no se lo debe conocer, digamos, lo que diríamos ahora científicamente o descriptivamente, o verlos. Y eso, cuando empieza a desacralizarse, eso también cambia todo el arte, ¿no es cierto? Ahora la religión en su esencia, que vos acabás de mencionar, no perdió nada con eso. Claro, claro, claro. Y ahí en el Renacimiento también
se vuelve, lo que habíamos conversado vez pasada, a esta noción de los ciclos. Por ejemplo, suponete en Maquiavelo, en ese trabajo de la fortuna, el corsi, ricorsi, y más en la historia de la República Florentina. Maquiavelo, su explicación es que llega a la humanidad a tal nivel de perfección que no puede sobrepasar eso y por lo tanto hay un retroceso hasta una decadencia que no la puede sobrepasar y es una especie de cosa pendular. Mencionamos vez pasada este juego borgiano con los ciclos y los problemas filosóficos que hay con ver de esa manera las repeticiones. Pero también, digamos, mucho más adelante, bueno, Schopenhauer decía que en realidad todo es igual, solo que con cambios de ropaje y palabras, ¿no? Sí. Pero a mí me parece interesante esto del siglo XVIII, tanto Turgot como Adam Smith, que vos mencionaste recién, de poner a la libertad en el centro de la cuestión del progreso, ¿no? Entonces uno se preguntaba, y nos preguntábamos la otra vez, si la libertad es una condición necesaria y suficiente o necesaria solamente, y habíamos, creo recordar, concluido que es necesaria aunque no suficiente, porque podés tener un clima de libertad y si además del necesario respeto al prójimo uno no se autorrespeta, digamos, se degrada, supongamos, drogándose hasta perder el conocimiento permanentemente, esto no es progreso propiamente humano ni progreso de ninguna naturaleza. Y había estos optimistas que tomaron la cosa de Turgot, como Peirce y Priestley, etcétera, que sostenían que el progreso iba a ser indefinido con tal de que haya libertad. Sí, y hay otros elementos que se requieren, ¿no? Y bueno, Adam Smith, al haber introducido esta idea de la mano invisible, del orden natural, se refiere, dicho sea de paso, muchas veces a Dios, especialmente en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith, cómo cada uno, persiguiendo su interés personal, beneficia al otro, en esta cuestión de arreglos contractuales, en un resultado de suma positiva, digamos, sin proponérselo beneficia al otro. Lo cual no quiere decir, como también dice Adam Smith, que por ahí en los actos de filantropía y benevolencia estás como objetivo beneficiando a otro, pero lo haces porque a vos te interesa eso, está también en el interés personal. Ahora, esta idea tan central para nosotros los liberales es difícil de, no es difícil de transmitir, pero es muy difícil de incorporar para mucha gente. Esta cuestión que vos, persiguiendo un interés propio, podés beneficiar al otro, es muy difícil que la gente, sobre todo en la juventud, quizás después vayan entendiéndolo, pero es muy difícil de enraizar. A mí me parece que esto también tiene que ver con el sistema educativo en general. Es decir, el sistema educativo considera que hay una persona que hace algo en función de su propio beneficio, está excluyendo de esa manera, lo que hablamos en otras de nuestras conversaciones, hacer algo por el prójimo. Cuando en realidad muchísimas de nuestras actividades, inclusive las altruistas, son en beneficio propio. Si a mí me produce, digamos, si me es totalmente indiferente la vida de mis conciudadanos o la vida de la gente que te rodea. Claro, que me rodea, es muy difícil que yo me desprenda de algo. El hecho que alguien sea altruista con otra persona no solamente beneficia a esa persona, sino que me beneficia a mí, porque algo bueno le debo ver, o en esta vida o en la vida más allá, o como fuese. Pero esto es muy, muy difícil de aceptar y en realidad el problema del empresario y lo mal visto que son los empresarios, más allá de los cuasi empresarios de quienes hablamos muchas veces, digamos, a nivel mundial, es también lo mismo. Es decir, que se ve mal que él quiera enriquecerse, que él quiera progresar en la vida. Debería ponerle el Estado un límite a eso. Se lo pone de por sí ya con el pago de impuestos, pero de todas maneras no ven que si él es más rico, él tiene mayor posibilidad de aumentar su riqueza, empleando mayor cantidad de gente, produciendo mayor cantidad de bienes, y esto
esto va unido, yo creo, a la declinación de la idea de progreso, porque cuando imperó la idea de progreso fuertemente en la sociedad, digamos, desde 1750 hasta 1900, la visión era distinta. Sí, yo comparto con vos este tema del interés personal, que en el fondo es una especie de perogrullada, porque decís, la gente actúa en su interés personal, pero si no es el interés de la persona que actúa, en interés de quién diablo va a ser. Claro, pero Florencia Nightingale también cuidaba enfermos porque era importante para su propia vida y para su propio desarrollo el hacer eso. Y era una persona que producía, digamos, era sumamente caritativa con todo el mundo y se sacrificaba mucho, pero para ella eso no era un dolor. Claro, claro. Porque si hubiese sido un dolor, lo hubiese dejado de hacer. Cuando la Madre Teresa dice hay que dar hasta que duela, lo que está queriendo es pasar un poco el límite diciendo no solamente porque que al dar te vas a considerar mejor persona, sino que además te tiene que doler un poquito. Claro. La Madre Teresa está pidiendo un poco más. Claro, hasta te diría que el concepto mismo de amor, en este contexto del progreso que estamos hablando, es imposible que una persona ame a otra persona si previamente no se ama a sí mismo. Digamos, si se odia a sí mismo, no es capaz de amar. Porque en última instancia, el amar a otra persona satisface al sujeto que ama. Y lo mismo el caso que vos estás diciendo, de la filantropía y de hacer el bien a otro, porque a uno le hace bien ver a otros que están contentos y les hace bien. Pero también en el contexto empresario que vos decías, como hemos comentado varias veces, este esquema o este descubrimiento de Adam Smith del orden natural y de ponerlo claramente de manifiesto, y tantos otros autores después que él, hace que el empresario, para mejorar su patrimonio, se ve obligado a mejorar la condición social de su prójimo, sea vendiendo, no sé, pañuelos, o sea vendiendo camisas o lo que fuera. Y eso es lo bueno del sistema abierto, y que contrasta fuertemente y lo hace desagradable y lo hace invivible, inhóspito al mundo, cuando el empresario, en lugar de concentrarse en el mercado, en la gente, para satisfacer sus necesidades, satisfaciendo así sus necesidades, su patrimonio, su propio interés, se dirige al gobierno para conseguir prebendas y privilegios, que en realidad hay que subrayar que el Estado es, en este sentido, una ficción. Es una ficción. En el sentido, digamos, en el sentido que cuando se dice que haga el Estado tal cosa, es siempre con los patrimonios de otros, porque ningún gobernante pone de su patrimonio. El Estado debe financiar tal cosa. Eso quiere decir que la gente coactivamente lo tiene que financiar. Entonces, muchas veces lo hemos comentado desde la perspectiva de la tradición de izquierda, especialmente la gente joven en las universidades, cuando se pasa la imagen que el empresario, en lugar de ser un empresario propiamente dicho, en el sentido que lo estamos definiendo, es un cazador de privilegios, la gente dice, ah, hay una especie de odio al empresario, y está desdibujada esa figura. Y Adam Smith fue el primero en señalarlo en 1776 y poner énfasis en esto, ¿no? Y mucha razón tienen, Alberto. Realmente, si lo que ellos ven son privilegios continuos que el Estado le otorga a una corporación empresarial, yo me pongo, como lo hemos dicho muchas veces en nuestras conversaciones, yo me pongo en los zapatos del estudiante joven que sabe que o el empresario evade impuestos o obtiene beneficios más allá de los que le corresponden por la normatividad vigente, digamos, en términos de una constitución liberal y de un Estado de Derecho. Es realmente para menospreciarlo, es decir, entiendo perfectamente que quiera decir que si eso es la esencia del capitalismo, yo no quiero capitalismo, ¿no es cierto? Pero esa no es la esencia del capitalismo. Exactamente, eso hay que subrayarlo ad nauseam, te diría. Sí. Y con respecto a la idea de progreso, a mí me parece que habría como dos escuelas de pensamiento con respecto a los medios para lograr el progreso. Cuando nosotros leemos a Hayek o leemos a von Mises o a Smith,
ellos ponen el énfasis para lograr esa meta que es el progreso, digamos que no tiene un límite, sino que está abierto, puede haber además haber otros factores externos que lo conviertan en un desastre a pesar de esto, pero ponen énfasis en la libertad individual, en el respeto a los derechos del prójimo y a poder desarrollar su proyecto de vida. En cambio, hay otra escuela de pensamiento que dicen que el medio para lograr este progreso no es la libertad individual, sino el logro del poder. Y entonces tenés a los nacionalistas, tenés al nazismo, al fascismo. Herder, Fisch, Hegel, exactamente. Marx. ¿Ellos qué quieren? Quieren el poder, porque mediante el poder van a conseguir lo que ellos llaman progreso, que es, o los fanáticos del estatismo, van a conseguir dominar la sociedad para alguno de estas metas que se han propuesto, por ejemplo, la purificación de la raza, el nacionalismo a ultranza, la xenofobia, es decir, todas estas lacras. A mí me parece esto que vos decís muy interesante, Carlota, especialmente cuando vos vinculás el progreso como algo abierto. Sí. Por eso me parece que resulta mucho más atractiva la palabra progreso que la palabra desarrollo. Alguna vez también mencionábamos esto. Claro. Porque desarrollo es más de lo mismo, es algo de la ingeniería social, es del planificador. El progreso, no podés planificar el progreso porque no sabés lo que va a ser. Y en este sentido, ya que lo mencionaste a Mises, me parece de gran interés y me parece muy fértil el análisis que hace Mises respecto de la futurología o de las predicciones. Es distinto, dice Mises, predecir en ciencias naturales, donde hay constantes, donde no hay acción, donde simplemente hay reacción a determinado estímulo, hay determinada reacción, no hay propósito deliberado, no hay libre albedrío. Entonces con las rocas, con las plantas, con los animales, el predecir resulta más fácil respecto de las ciencias sociales, donde a igual estímulo tenés acciones distintas. Entonces podés, a grosso modo, si querés referirte a ciertos patrones de conducta, pero no una predicción científica en el sentido de ciencias naturales. Por eso esto de la futurología, cuando no sabemos qué conocimiento vamos a tener dentro de 5 minutos, qué vamos a hacer nosotros mismos la semana que viene, podemos hacer conjeturas, pero cambian las circunstancias y por lo tanto cambiamos nosotros. Esto de hacer futurología me parece un grave error. Y esto puesto en el contexto del análisis histórico a la Spengler, digamos, con las etapas de la historia, como si la historia tuviera el alma, digamos, y es una especie de antropomorfismo, y esto va a suceder en este y en aquella. Pero también vinculado al progreso hay autores más contemporáneos, si querés, del siglo XIX, como Tocqueville, Renan también, que están muy preocupados con el concepto del igualitarismo, que el igualitarismo, la obsesión por el igualitarismo, no la igualdad de derechos ante la ley, sino la igualdad a través de redistribución de ingresos, en fin, eso va a obstaculizar el progreso, sostienen. Y yo creo que han acertado mucho en esto, ¿no? Bueno, las sociedades en donde se ha tratado de hacer esto han fracasado rotundamente y tuvimos la suerte de verlo en nuestra propia vida esto, ¿no? Ahora, otro aspecto de estos pensadores es, o por lo menos otra corriente, es que consideran el progreso como inevitable, ¿no es cierto? Es decir, ven leyes históricas o en el todas... historicismo, que claro, decía Popper, es decir, claro, el historicismo del cual habla Popper está queriendo decir que detrás de todo proceso político, social, económico, en realidad están actuando leyes que están más allá de la voluntad de los hombres, ¿no? Ellos después explican toda la historia de Occidente en función de estas etapas, pero a mí me parece que sería muy importante que en nuestras clases subrayar cada vez más ante los alumnos la idea de que el progreso no es inevitable. Es decir, hacer pensar a la gente joven que está en gran parte en sus manos y en las ideas que van a defender de su vida, que el progreso sea posible. Sí. Porque cuando mirás las pirámides de Egipto y ves lo que es en la actualidad,
ese mundo, cuando vos ves el desarrollo de una cultura como la alemana, extraordinaria en el ámbito de la ciencia, la mayor cantidad de premios Nobel, en la química, en la física, en el arte, el Bauhaus, todo lo que se dio en la década del 10, del 20, del 30, y ves el retroceso brutal que tiene Alemania con la llegada del nacionalsocialismo, o inclusive Italia, con concepciones como arte degenerado. Es decir, las sociedades pueden retroceder cuando las ideas que tienen los gobernantes en sí y propagan son límites al progreso. Claro, yo creo que es importante eso. En ese mismo contexto, Paul Johnson insiste que tenemos que estar como sentados en la punta de la silla, atentos, porque a la vuelta de cada esquina, dice Paul Johnson, puede haber un desastre. ¿Y de qué depende ese desastre? Lo que vos decías, de las ideas que seamos capaces de defender, de explicar y de difundir. Por eso también vinculado al concepto...